Gracias al Señor, hermanos. Con ustedes estar juntos otra vez es una alegría. Saludos de los hermanos de la costa, hermano. Estuvimos el fin de semana pasado allá con ellos. Muy hermanos, muy queridos, muy amados. Sí, este con festivo. Sí. ¿Y qué tal? Muy lindo, muy especial, muy hermoso, muy bello. Muy especial el Señor, muy especial los hermanos, un espíritu de una comunión sincera, de mucho amor, mucho cariño, reconociendo que es el Señor el que es importante en medio nuestro. Y fue un tiempo bien bonito, gracias al Señor. Enviar muchos saludos a todos. Obviamente no nos conocemos a todos de cara ni de nombre, pero en el Señor sí nos conocemos, sí sabemos que somos uno, y envían muchos saludos, también nos piden muchas oraciones por ellos allá, y fueron hermanos de muchas partes, específicamente pues las iglesias que están en la costa, ¿no? Pero también de varias partes de Venezuela, incluso estuvieron algunos hermanos que les queda como más fácil, más cerca, exactamente. Entonces, bueno, pues un saludo muy especial. Amén. Gracias al Señor. Hermanos, estábamos considerando la vez pasada algo preliminar a la crucifixión del Señor. Y decíamos, por resumir lo de la vez pasada, nos enseña la Biblia que la crucifixión del Señor, que duró algo cercano a las 6 horas, el Señor en la cruz, antes de morir. La Biblia nos dice que ese tiempo en la cruz del Calvario es la victoria del Señor frente al enemigo. Amén. Esa cruz del Calvario significa la victoria, o sea que ese, digamos, fue como, por decirlo así, el ring en el cual el Señor se enfrentó con Satanás mismo. Amén. Y veíamos por qué eso significa la victoria en el Señor, ¿no? Porque eso es realmente una victoria. Veíamos que el Señor fue el hombre, porque Él fue a la cruz ciertamente como hombre 100%. Como hombre fue la persona más humilde de toda la tierra, y eso se ve reflejado en la cruz. Y al mismo tiempo fue el hombre más valiente de toda la tierra. Nunca habrá un hombre tan valiente como Él. Y aún así eso también se refleja en la cruz, ¿no? Entonces ahí estuvimos haciendo un poquito como de preámbulo a lo que Dios mediante quisiera que revisáramos juntos, hermanos, lo consideráramos, lo pusiéramos en meditación en nuestro interior. Estos versos, los versos de la palabra, puedan, mis hermanos, pesarlos en los corazones, nuestros corazones, meditarlos, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé luz, ¿no? Y que Él mismo pueda darnos el toque de Él para comprenderle con su palabra. Amén. Amén. Hermanos, antes quisiera poner como base lo siguiente que nos lo muestra la palabra del Señor. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario por lo que Él es, ¿sí? Él no es que la cruz del Calvario lo convierta a Él en algo. ¿Me explico? Él va a la cruz porque Él es así. ¿Sí me explico? Él no es así porque fue a la cruz del Calvario. Es distinto. ¿Y por qué es necesario poner esto como base? Porque la vez pasada dijimos nosotros que el Señor mismo dijo a sus discípulos de esta manera. Dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y ese fue el camino que Él corrió en la tierra.
Y decíamos que ese versículo pues es muy impactante porque es un versículo que ciertamente nos pone a sopesar en nuestro corazón, ¿cierto? De si nosotros queremos seguir de cerca al Señor. El Señor dijo eso, dijo que para seguirle a Él había que tomar una cruz, la cruz. Y entonces nosotros tenemos que pensar y decir, bueno, Señor, ¿qué es tomar la cruz? ¿Qué a la final es seguirte? A veces pensamos que podemos seguir al Señor de cualquier manera, de acuerdo a nuestra propia forma de pensar y de acuerdo a nuestro paradigma, pero el Señor fue bien enfático en eso, no podemos quitarle a Él sus palabras. Él dice, ¿quieres seguir en pos de mí? Sí, Señor, yo quiero seguirte. Bueno, el camino es la cruz del Calvario. Pero, nuevamente, la cruz del Calvario no es algo que en el Señor sea forzado. ¿Ve? ¿Por qué el Señor va a la cruz del Calvario? Porque su carácter es así. ¿Sí? Él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente el Señor Jesús fue a la cruz históricamente. Fue hace más de 2000 años y casi que fecha exacta, de hecho, fecha exacta se puede poner. ¿Cuándo fue el Señor Jesús a la cruz del Calvario? Pero esa cruz del Calvario, digámoslo así, en la tierra, esa cruz del Calvario de madera, allá en el Gólgota, en Israel, ¿cierto? Es la expresión externa de algo que internamente hay en Él, hay en nuestro Señor. ¿Sí? Así que para Él ir a la cruz del Calvario, ¿cierto?, no es otra cosa sino manifestar lo que es Él internamente, lo que Él es en su carácter. Y de esa manera, la cruz, ¿cierto?, no es algo que nosotros tengamos que tomar en nuestra propia fuerza y en nuestra propia intento. Amén. La formación de la cruz en nosotros es que más bien su carácter sea formado en nosotros. Cuando el carácter del Señor es formado en nosotros, ¿cierto?, nosotros podemos seguir el camino de la cruz. ¿Sí? La cruz no es algo que vayamos a tomar de una manera externa. ¿Sí? La cruz primero tiene que ser formada en nuestro interior, es la única manera. Cuando eso sucede, entonces nuestra vida se expresa de una manera natural. Ahora, esa manera natural necesariamente tiene que ser la expresión de la cruz. Y hoy justamente lo que vamos a ver es eso. ¿Qué entonces es la cruz? ¿Hacia dónde es que el Señor y de qué manera es que el Señor quiere que le sigamos? ¿O cómo es que esa cruz, o dicho de otra manera, cómo es que su carácter debe ser formado en nosotros? Amén. Entonces veámoslo de esa manera, porque es así. No estamos diciendo que el Señor nos esté pidiendo algo de lo cual Él sabe que nuestras fuerzas no son suficientes y aún así Él no lo exija. No. ¿Ve? No es de esa manera. Estaríamos otra vez bajo la ley. Estaríamos otra vez en nosotros mismos, abandonados a nuestra propia fuerza. ¿Ve? Pero sí el Señor nos llama a tener comunión con Él, y en esa comunión le vamos a conocer. Y al conocerle vamos a ser como Él. Amén. Y al ser como Él, entonces vamos a tomar la cruz y vamos a seguirle. ¿Pero por qué vamos a tomar la cruz y vamos a seguirle? Porque le hemos conocido. ¿Me hago entender? Y el Señor tiene el carácter de la cruz. Desde antes de ser crucificado, Él ya tenía el carácter para la cruz. Amén. Si no, el Señor pues no hubiese sido obediente al Padre. Amén. Entonces, hermanos, antes de ir al Nuevo Testamento, quiero leer un salmo, Salmo 22. Es un salmo mesiánico, o sea, profético, este salmo fue escrito varios cientos de años antes de que el Señor fuese crucificado. Este salmo lo escribió David, ¿sí? Si uno hace cuentas así rápidas, probablemente más de 1000 años antes de que el Señor fuese crucificado ya existía este salmo escrito por David. Pero es un salmo que nos describe lo que el Señor Jesús vivió en la cruz. Amén. Entonces leámoslo rápido. Dice: al músico principal sobre Ajelet Sahar, salmo de David.
Esas letricas pequeñitas que ponen así pequeñitas en la Reina Valera, esas letricas en el original no están tan pequeñitas, son igual de grandes que lo demás y son textos inspirados. Dice así: Dios mío. Inspirado por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, o sea que está en el texto original más antiguo que se conoce de la Biblia. En cambio, ese que dice antecitos, que está en negrilla, dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Ese no es inspirado. Entonces, los hermanos que han hecho ediciones de la Biblia, a veces le ponen ciertos títulos que se los ponen aquí en negrilla. Esos no son inspirados, aunque nos ayudan. Claro, ¿cómo nos va a ayudar? Nos ayudan para a veces identificar rápido el contexto. Amén. Bueno, esto un paréntesis ahí pequeño. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras del Señor Jesús en la cruz, ¿cierto? O sea que eso nos dice que nos va a ayudar. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Está médicamente comprobado que en la posición de crucifixión, en los puntos de apoyo, cuando una persona es crucificada, el corazón empieza a forzar para poder bombear la sangre que necesita, y a la final lo que sucede es como un estallido en el corazón, que revienta el corazón y hace que la sangre salga, ¿no? Todo esto son cosas que está diciendo el Señor de la cruz. Entonces dice así: derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. También es una cuestión nuevamente del organismo. Está en la posición, la lengua se pega al paladar y no se pueden articular palabras. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, son los clavos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en gran congregación, mis votos pagaré delante de los que temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabará Jehová a los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti,
porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén, hermano. Entonces, leamos ahora en el Evangelio de Mateo, para ver la crucifixión del Señor y lo que él desde la cruz nos transmitió. Como decíamos y como decía el Salmo, una persona que está en la cruz, que está crucificada, que está en la cruz, ¿cierto? Es una persona que no puede hablar fácilmente, ¿sí? Una de las señales del carácter del Señor es que habla poco. No me refiero a si habla muchas palabras o no, sino el cuidado que él tiene con su boca, con su lengua, ¿sí? Dice en Isaías 53, ese pasaje, ese capítulo que habla bien también de la cruz del Señor, ¿cierto? Dicen, como cordero fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es bien conocido, Isaías 53, y dice que como cordero él enmudeció y no abrió su boca. ¿Ven? Hermanos, cuando nosotros hemos conocido un poco al Señor, ¿cierto? Nuestra boca, ¿cierto?, es un indicador de qué tanto el carácter del Señor ha sido formado en nosotros. Cuando una persona es ligera con sus palabras, ¿cierto?, ahí uno se da cuenta que tan en la cruz estamos. Cuando estamos bajo la cruz, somos fácil para hablar cualquier cosa, ¿cierto?, para decir cualquier cosa de nosotros mismos o de otros o incluso del Señor, y oramos de cualquier manera, nuestras palabras son ligeras, ¿cierto? Pero dice Santiago, en la epístola de Santiago, que el que puede controlar su boca, ¿cierto?, ha librado su alma del infierno. Leámoslo rápido, ¿sí? Ahí en Santiago. ¿Por qué hago un énfasis en esto? Porque justamente lo que vamos a leer del Señor, lo que Él nos va a hablar en la cruz. Imagínese usted 6 horas una persona que está crucificada, ¿sí? Una persona que su lengua se le pega a su paladar. ¿Será que ahí se va a poner a hablar bobadas? ¿Usted sabe cuánto le cuesta a una persona articular una palabra en esa condición? ¿Cómo no será importante entonces considerar las palabras del Señor Jesús en la cruz? ¿Cierto? Pero entonces mira que eso tiene que ver con algo práctico también para nosotros. Nos habla del aspecto en la cruz del Señor. Amén. Como decíamos, hermanos, el aspecto de la cruz del Señor, quien puede conocer y experimentar al Señor Jesús en la cruz, su carácter de la cruz, ¿cierto?, es realmente una persona que ama o que quiere conocer verdaderamente al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos conocieron al Señor mientras Él estaba en la tierra. Cuando el Señor iba a repartir pan, multiplicaba los panes, habían 4,000, 5,000 personas. Cuando el Señor iba a sanar enfermos, las personas hacían filas durante toda la noche, pasaban de largo sin dormir, haciendo fila para que el Señor les sanara. O eran capaces de subir un paralítico hasta el techo, hacer una claraboya en el piso y bajar la persona paralítica hasta donde el Señor estaba. ¿Qué ser, no? ¿Cuánto era necesario para esas personas estar cerca del Señor? ¿Sí? Pero todo eso era lo que el Señor hacía por ellos. ¿Ve? Pero muchos de ellos no conocieron quién era el que hacía esas cosas. Por eso en la cruz del Calvario hay solamente soledad. Amén. Y hay unas cuantas mujeres, poquitas, un solo hombre, postrados a sus pies, con sus ojos hacia arriba, ¿cierto?, entendiendo realmente quién es ese hombre, que es capaz de ir hasta ese punto. Amén. Entonces ahí es donde realmente se muestra la diferencia entre amar al Señor o amar lo que el Señor hace. Amén. Y hermanos, aún en medio de nosotros que somos sus hijos, de toda la iglesia en general, de la iglesia universal, ¿cierto?, tenemos nosotros que responder y abrir nuestros ojos ante esa realidad. El Señor
no solamente quiere que nosotros conozcamos lo que Él hace, Él quiere que le conozcamos quién es Él y cuál es su carácter. Amén. Y esa es la manera. Entonces vamos a leer esto de la lengua. Capítulo 3 de Santiago. Sí. Mire el capítulo 3. Vamos a leerlo rápido. Yo sé, ahí es fácil poder extraer por el Espíritu claro lo que significa esto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entre más habla uno, más expuesto. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, fíjese, este es varón perfecto. ¿Ve? Como dice la Biblia, que nosotros lleguemos a la medida, la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Y hermano, uno no es consciente de lo que uno es, ¿cierto? Pero si uno de pronto pusiera todo lo que uno dice, ¿cierto? Lo pusiera en una grabadora, le pudiera cambiar uno el tono para uno no reconocerse y después escuchara esa grabación, ¿cierto? Ahí uno empezaría a darse cuenta que uno a veces necesita ser, ¿cierto? Ser transformado. No hay que cambiarlo el tono. Es nuestra propia cantaleta, hermanos. Si es molesta para nosotros mismos, ¿cierto? Cuanto más a veces para otros y cuanto más a veces para el Señor. Entonces dice así. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué cosa? He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Uno tiene que ser crucificado, hermano, para ponerle freno a la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mire, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Cierto? ¿Qué cosa, no, hermanos? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 35. Va a ir directamente. Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, como a las 9 de la mañana fue eso, ¿no? Repartieron entre sí sus vestidos, como decía el Salmo, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué cosa, ¿no, hermanos? Qué cosa. Que a veces uno tiene sus ojos puestos en lo material, ¿cierto? Tal vez a veces en la marca de la chaqueta, en la suela de los zapatos, ¿cierto? Y en la cruz
suceden cosas como esta, ¿cierto? O sea, lo material sale de nuestro corazón. Todo hay que desprenderse, ¿no? Eso nos habla. Y el vestido del Señor era un vestido fino. Dice la Biblia que era un vestido que no tenía, que era todo, exacto, que era solo toda una sola hebra. Ese era el vestido más, digamos, más valioso, más fino de la época, que se hacía solo con una sola pieza. Si tú ibas haciendo ese vestido por la mitad, por ejemplo, habías recorrido, tejido con hilos, un solo hilo, y se rompía en la mitad de la pierna, ya ese ya no servía, ¿sí? Porque había que amarrarlo y volverlo a empezar a hacer. De manera que era algo, ¿cierto? Algo hermoso. Y de hecho por eso es que ellos lo rifan, ¿sí? Y por eso es que se lo quieren quedar, porque tenía un costo alto, ¿cierto? Así que, hermanos, si nosotros queremos seguirle al Señor, tenemos que, nuestros vestidos, ¿cierto?, irnos desprendiendo de todo eso. A veces vivimos mucho de eso y no nos damos cuenta. El Señor tiene que tratar eso. Ahora, no quiere decir que, no estoy diciendo aquí que hay que comprar, ¿no?, las cosas de 5 costuras, no, ¿cierto? El tema es si eso está en nuestro corazón, ¿cierto? Y ahora a veces nosotros mismos para que no nos demos cuenta, eso hay que preguntarle al Señor. Amén. Y cuando nos podemos desprender de eso, vamos camino a la cruz. Amén. Pero no lo vamos a hacer por la fuerza, vamos a ver que el Señor mismo nos lo enseña. Amén. Amén. Entonces dice así: y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y amén, que es cierto. Esa es realmente la manera como Dios reina, ¿ve?, mostrando su carácter. Eso es lo que conquista. ¿Sabe? Un rey gana sus terrenos, gana su reino por medio de batallas, por medio de conquistas. ¿Ve? Bueno, la batalla y la conquista del Señor, ¿cierto?, es que logremos ver su carácter y aprendernos a Él, enamorarnos de Él y querer ser como Él. Amén. Por eso esto es verdad. Entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, porque tanto la derecha como la izquierda son ladrones. Hablando políticamente también. Sí, exactamente. Sí, Señor no es ni de derecha ni de izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermanos, hay algo que quiere hacer el enemigo en nuestros corazones, y es basarnos en lo que nosotros somos. ¿Eh? No hay nada más sutil que eso, ¿cierto? Porque aquí esta es la voz del diablo, la voz de Satanás, del enemigo, a través de las voces que llegan al Señor Jesús. Y si uno se da cuenta aquí, no está diciendo mentiras. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Mover al Señor a que el Señor tome una acción, a que el Señor tome una decisión basado en lo que Él es, en lo que Él tiene, en su poder, en su autoridad, ¿cierto? Y ese fue justamente el camino que escogió Satanás en el cielo para pecar. En algún momento pasamos con esto por detalle, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo Satanás en un momento en su corazón? Él dice que vio su hermosura, vio su perfección, y es que Él era perfecto, Dios lo hizo perfecto. Vio su sabiduría, y es que Dios le dio esa sabiduría. ¿Amén? Entonces, hermanos, si hay algo que el enemigo quiere hacer en nosotros, es basarnos en nuestra propia fuerza natural, ¿cierto? Sea en lo que hayas conseguido, ¿cierto? Sea en lo que hayamos estudiado, sea en nuestro apellido. Cualquier cosa que pueda hacer que nosotros nos sintamos seguros en nosotros mismos, ¿cierto?, es lo que el enemigo quiere hacer. Y tentarnos a que nos movamos bajo esa realidad, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo quiere lograr en el Señor en este momento. Acordémonos que esto es una batalla, este es el ring, esta es la pelea más grande que se haya librado, ¿cierto?, en la historia, desde la creación, ¿no? Entonces mire lo que hace el diablo, ¿no? Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, ¿asimismo no se puede salvar?
Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Qué cosa, hermano. Qué distinta es la obra del Señor. ¿Cierto? Ciertamente el Señor está en la cruz para que creamos por Él. Para que creamos en Él. Él está haciendo esa obra para que creamos en Él. Pero es que Él quiere ser conocido de una manera. ¿Cierto? Él hubiera podido hacer esto y seguramente muchas personas hubieran creído en Él. Ciertamente. Si el Señor se baja de la cruz, imagínense. Ahora, Él no se baja de la cruz, no porque no tenga poder o no tenga capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que Él no es así. ¿Ve? Y como Él no es así, Él no actúa de cierta manera. Por eso la función nuestra es poder ser como Él, para que el actuar de esta manera no sea costoso, no nos cueste, sino sea algo natural. ¿Ve? Pero tenemos primero que para que sea natural, tenemos que poner nuestros ojos allá en eso y clamarle y darle lugar a eso en nuestro corazón. ¿Cierto? Tiene que haber una disposición. Porque lo primero que leíamos en el versículo en esa oportunidad era el que quiera seguir o el que quiera venir. ¿Cierto? O sea que primero hay que querer. ¿Cierto? Primero hay que querer. Querer ser como Él, querer apegarnos a Él. ¿Cierto? Entonces ahí está el Señor, hermano. Nunca nos basemos en lo que nosotros mismos somos, porque ahí la batalla la ha ganado Satanás. ¿Cierto? El Señor nos ayude a confiar siempre en Él. Por eso esta obra no nos corresponde a nosotros, es una obra que le corresponde a Él. Sí en nosotros, sí con nuestro permiso, sí con nuestra disposición, sí con nuestra autorización, pero es de Él. ¿Cierto? Ahí donde viene el enemigo. Pero usted no es que es cristiano. Usted no es que va a las reuniones todos los domingos y los lunes y los viernes y se pasa de reunión en reunión y qué es lo que hace. Esa es la voz del enemigo. ¿Ve? Mira, la voz del enemigo se detecta en nuestros corazones. Porque el enemigo siempre viene a hablarnos de nosotros. Sea de las cosas buenas o sea de lo malo. Siempre la voz del enemigo comenzará hablando de nosotros mismos. ¿Sí ves? Tú eres un pobre derrotado. Pobre pecador, no eres capaz la mínima pruebita y no eres capaz de superarla. ¿Para qué? No deberías seguirte llamando cristiano, no deberías seguir yendo, no deberías seguir. Esa es la voz del enemigo. ¿Ve? O al contrario, ¿cierto? No, tú eres muy inteligente, tú eres muy fuerte, además mira cuánto te ha dado el Señor, cuánta inteligencia, o cuánto dinero, o cuánta capacidad, tú no necesitas, tú puedes defenderte solo, tú eres capaz solo, esfuérzate, toma ánimo, no te venzas, no te rindas. Esa es la voz siempre del enemigo, porque el enemigo, hermanos, siempre empezará hablándonos de nosotros mismos. ¿Ve? ¿Cómo es la voz del Señor? El Señor viene a hablarnos de Él. ¿Ve? Como veíamos que hace un par de martes que vino Andrés y que nos decía eso, nuestra esperanza es Cristo. Entonces el Señor siempre vendrá a decir lo que Él es en nosotros. ¿Ve? Aun cuando el Señor va a tener que corregirnos, ¿sabes que muchas veces el Señor cómo empieza a corregirnos? ¿Sabes a veces cuál es la mayor corrección que el Señor nos puede dar? Cuando hemos fallado, cuando no hemos sido fiel en algo, el Señor de pronto se acerca y dice: mi vida di por ti y te amo desde la eternidad. Ay, Señor. Ahí queda uno, ¿cierto? Ahí uno dice: sí, Señor, vengo a tus pies, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. ¿Ve? Y ahí uno cambia el canal, se da uno cuenta que ¿cierto? Que no está bien. Esa es la voz del Señor. Pero mire la voz del diablo cómo es. Versículo 43. Confió en Dios, líbrele. Ahora sí le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó: oh Señor. Primera palabra. No digo primera palabra que él haya dicho en la cruz. No sé el orden, no lo dice exactamente la Biblia. Primera palabra que de lo que hemos leído dice el Señor. Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani.
Hermano, y esta es la única frase que dice la Biblia que el Señor repitió 2 veces en la cruz. ¿Ven? 2 veces. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos pasado algunas veces por esta frase. ¿Qué quiere decir? ¿Cierto? Habíamos dicho que el amor del Señor, el amor divino, se mide en la capacidad de sacrificio, el alto precio que tú estés dispuesto a pagar, por eso que dices que amas. Amén. Así es, ese es el amor divino. ¿Sí me explico? No es un amor sentimental, humano, ¿cierto? El amor sentimental es interesado, ¿cierto? Pero cuando requiere algo tuyo, ahí, hasta ahí para el amor, ¿cierto? Ahí se acaba. Pero, ¿cómo sabemos cuánto amamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar de nosotros por eso? ¿Cierto? Y aún en lo humano, uno sabe, hermanos, que uno podría, por ciertas cosas, a veces son cosas, qué tristeza, ¿cierto? Qué tristeza. A veces son cosas y a veces son personas por las que uno estaría dispuesto a pagar un alto precio. Hay personas por las que uno podría quitarse su chaqueta y entregarla si tiene frío, quitarse sus zapatos y darlos si es necesario, ¿cierto? Y así empiezas a ver que tú eres capaz de dar un precio hasta cuando tú amas. Y como decía al principio, inclusive lo último que guarda el hombre es su vida. ¿Ve? Su vida es lo último que es lo más precioso. Para uno mismo, como ser humano, su vida es lo que uno guarda de último, es lo que uno entrega de último, ya cuando es necesario, ¿cierto? Ahí uno se da cuenta que tanto ama. Y así se mide la magnitud del amor, cuando tú estás dispuesto a entregar la vida por otro. Entonces, si tú estás dispuesto a entregar la vida, es lo más precioso, ese es el mayor precio que nosotros podemos pasar. Al Señor, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la eternidad, que siempre han estado juntos y cuya única complacencia está en esa comunión de Dios eterno. Ya esto lo estoy diciendo rápido porque ya hemos pasado por esto antes. ¿Qué es lo único? ¿Cuál es el precio que Dios podría llegar a pagar por nosotros? Si Dios le decimos, Señor, demuéstrame tu amor con una estrella, fácil. Un clic, ¿cierto? Un chasquido de dedos de Dios y hay una estrella. O con un mar más grande que el que vemos, hace así y no hay problema. ¿Ve? Para Dios pedirle un universo entero, para Dios pedirle riqueza, para Dios pedirle las cosas creadas, es como si para nosotros nos pidiera un vaso de agua. ¿Cierto? Es tan fácil como eso. Nada. Pero a Dios hay algo que es lo que realmente le produce a él sacrificio. Y es que esa comunión eterna se vea interrumpida por un momento. ¿Ve? Eso sí es lo que a Dios. Cuando ese versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo, ese de tal manera nos está mostrando la magnitud del amor, ¿cierto? ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la medida máxima de la expresión del amor de Dios? Que dio a su Hijo. Pero ese dar a su Hijo, ¿cierto? A veces lo digo porque me pasaba a mí. Yo leía ese versículo, ¿cierto? Son de los versículos que uno aprende al principio, desde cuando era niño, ¿cierto? Y ese versículo es muy precioso para nosotros. Y siempre yo lo leía desde la posición del que recibe el amor, ¿cierto? ¡Ay, qué belleza! El Señor nos dio a su Hijo y es una provisión y es una delicia y es una ricura, ¿cierto? Pero un día nos detenemos un momento a pensar y a leer ese mismo versículo, pero ahora desde los ojos, desde la óptica de Dios, ¿cierto? ¿Qué le significó al Señor dar a su Hijo? Un desgarro en su corazón, ¿cierto? Ese sí fue un precio, ¿cierto? Ese fue el precio que Dios pagó. Nunca en la eternidad lo que había sido la delicia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era estar en esa comunión perfecta y eterna, nunca se había interrumpido. Jamás. Es Dios, es la comunión eterna de Dios. Y a esa comunión fue que el Señor quiso que nosotros fuéramos llamados y participáramos de esa comunión tan sublime, tan perfecta y tan majestuosa, ¿cierto? A esa comunión fue que nosotros vinimos. Y eso es lo único que a Dios realmente le produce un sacrificio. Esa separación. Entonces, cuando tú haces ese espacio
de separación, cuando tú pagas ese precio, aunque ese precio sea media vida tuya, hermanos, ¿cierto? Sea lo que más tú aprecias, ¿cierto? Eso realmente es amor. Amén. Alguna vez conté una historia nuestra. Un primo tuvo una enfermedad y se afectaron sus riñones y perdió sus riñones y tuvieron que empezar a hacer diálisis, ¿sí? Él tiene mi misma edad, crecimos juntos. Y una persona con diálisis pues es una persona que no tiene mucha expectativa de vida, ¿cierto? Entonces la única forma era buscar y hacer un trasplante, ¿sí? Hacer un trasplante de riñón. Y tenía mi prima, una hermana menor de él, que obviamente ya era mayor de edad. Se hizo todo el estudio y sus riñones eran compatibles para poder trasplantárselo a su hermano. Pero el riesgo era que esa operación, aunque uno puede vivir bien sin un riñón y no va a tener problemas, ¿cierto? En algunas ocasiones sucede que cuando hacen esa operación, ¿cierto?, la persona a la que le implantan el riñón vive o no lo puede recibir, incluso puede perderse incluso, pero el problema tuyo también es que el organismo puede generar una reacción y generar un problema de sus riñones y morir la persona, ¿no? ¿Cierto? Entonces tomar esa decisión, de qué va a depender, solamente del amor, ¿cierto? Si tú estás dispuesta, si amas suficiente como para, entonces lo vas a hacer, ¿cierto? Ese es el amor de Dios. Para Dios, su vida es su Hijo, la comunión con su Hijo eternamente. Y aquí el Señor está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas frases del Señor es para que nosotros entendamos la magnitud con la que el Señor nos ha amado. Amén. La máxima expresión del amor del Señor. Bueno, ese es estábamos en el versículo 46. Amén. Cerca de la hora novena, el 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre. Esto nos puede mostrar la expresión de las palabras del Señor, ¿no? Que incluso hasta por sus propios escarnecedores, cuando Él exclama esto, ¿cierto?, produce que ellos mismos, sus propios enemigos, quieran socorrerle con algo. Amén. Ese es el amor con el que el Señor nos ha amado, hermanos. El Señor realmente pagó un alto precio por nosotros. Por eso nunca podríamos dudar de su amor. Amén. Nunca. Si hay alguien que nos ama, ha sido el Señor. Entonces dice así: y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros le decían: deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿ves? Esa es la segunda vez que él clama. El Evangelio de Marcos nos va a repetir esta frase, la única. En todos los evangelios, cada evangelio dice una frase distinta del Señor, pero esta la repite, o sea, y la repite 2 veces. Y aquí nos está diciendo que otra vez exclamó a gran voz, o sea, fue 2 veces que él dijo esa frase. La única frase que el Señor Jesús dijo 2 veces en la cruz fue esta, porque eso también era el mayor precio para él, ¿no? Mas habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, ahí el Señor murió. Veámoslo ahora el siguiente evangelio, Marcos, que nos va a decir también los detalles de esto, solo para leerlo rápido. Entonces dice así, capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Versículo 24, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, o sea, más o menos las 9 de la mañana. Y el título escrito en su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su izquierda, uno a su derecha. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Ser contados con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo.
y desciende de la cruz. Ese era lo que quería hacer el diablo. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. ¿Ve? Que no sigamos al Señor. O sea, que no tomemos la cruz y le sigamos. ¿Ve? Eso es lo que el enemigo quiere. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: ¿a otros salvó? Así mismo no se puede salvar. Hermanos, eso es salvarse a uno mismo. Es el carácter del Señor, ¿no? Y a veces incluso podremos llegar a pasar por estas mismas pruebas. A veces en la oficina, ¿cierto? En el trabajo mismo, ¿cierto? Y el Señor a veces permite que haya esas situaciones, que se digan cosas de ti, y la voz del enemigo va a decir: no, defiéndete, ¿cierto? Haz esto, muévete así, muévete así. Hay que esperar más bien, ¿no? E incluso callar, o incluso a veces dar el tiempo para que la gente y el enemigo haga su espectáculo y su show. Entonces dice, versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora desde la cruz para que veamos y le creamos. A ver si sí es quien es. ¿Qué es lo que se dice que es usted? A ver, hable, ¿cierto? Defiéndase, impóngase, muéstrese, tome lugar, tome posesión, muestre el título, muestre los diplomas. Así es el carácter del enemigo, ¿cierto? Un momento, si yo aquí soy, ¿cierto? Y saco todos mis pergaminos, ¿cierto? Me muestro un momento. Yo les voy a mostrar quién soy yo y por qué es que estoy yo aquí. Ese es el carácter, ¿cierto? El carácter del Señor es este. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, o sea 6 horas después, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarle. Es el espectáculo, es la lucha, están ahí los enemigos. ¿Se acuerdan que el Salmo hablaba de los perros que ladraban, ¿no? Esos son los ladridos, ¿cierto? Los toros de Basán pasándole el cacho cerquita, ¿ves? Pero el cacho quería pasar cerca para bajar al Señor de la cruz. Si el Señor baja de la cruz, la victoria es del enemigo, ¿cierto? Ese es el tema. Mas Jesús, dando a una gran voz, expiró. Amén. Ahí fue lo de Marcos. Es lo que nos dice Marcos. Ahora Lucas, falta Lucas y terminamos el Juan. Lucas capítulo 23 y leamos el versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre. Otra palabra del Señor Jesús. Porque hasta aquí hemos visto solamente una, ¿no? Solamente una. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, cuando el Señor Jesús, cuando el Dios, y obviamente el Señor Jesús estaba en la eternidad, ¿cierto? Y se propuso su propósito eterno, que hemos dicho ya bastante que es movido por amor, ¿cierto? Para que otros disfruten de lo que Él disfrutaba antes, y ese disfrute era conocer a su Hijo, y el Hijo conocer al Padre en el Espíritu Santo, ¿cierto? Hicieron este propósito por amor y echaron a andar el plan, ¿cierto? La pregunta es, bueno, el Señor, ¿para qué permite el pecado? ¿Para qué permite a Satanás? ¿Por qué dio la libertad? De todo esto ya hemos hablado, ¿cierto? Hay un aspecto del amor eterno de Dios, ¿cierto? Y es que el amor implica capacidad de perdonar, para perdonar, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros amaríamos a alguien, sí, a alguien, obviamente a alguien, ¿cierto? Del cual sabemos que nos va a herir? Y el amor aquí se refiere, esa herida de Dios se refiere a una traición. Decíamos que el amor, la traición, ¿se acuerdan cuando veíamos en el Génesis cómo cuando Adán escogió el árbol que su fruto era la muerte, ¿cierto?
A lo que Adán le estaba diciendo no, era la propuesta de la vida de Dios, de vivir conmigo, ¿cierto? La vida eterna es vivir con Él, vivir en Dios, vivir con Dios, vivir para Dios, ¿cierto? Ese es el objetivo final del Señor. Cuando uno ve en Apocalipsis, los últimos pasajes, termina con una boda, con un casamiento, ¿cierto? Entre su iglesia y Dios. ¿Qué quiere decir eso? Aceptarle la propuesta de amor, la propuesta de matrimonio que Dios hace a su iglesia, ¿cierto? A eso fue lo que Adán rechazó en el jardín del Edén, ¿cierto? Una traición, la traición del corazón, ¿cierto? Pero el amor de Dios, el amor eterno de Dios, conlleva en sí ese componente, la capacidad de perdonar, ¿cierto? Y el perdón, que es algo divino, es algo que está en Dios, ¿cierto? Dios no hizo al hombre para ponerle una zancadilla y después burlarse de él. Dios hizo al hombre por amor, y si es cierto que realmente lo ama, es porque está dispuesto a perdonarle. ¿Ve? Y eso es algo que el Señor nos enseña, ¿cierto? ¿Cómo a veces uno puede entender estos conceptos divinos? Con lo que el Señor nos ha dado a nosotros para entender, ¿cierto?, nuestro propio corazón, ¿cierto? ¿Quién sería un padre o una madre, ¿cierto?, que uno de sus hijos comete un error, ¿cierto?, y la reprensión fuera quitarle la vida porque se equivocó, ¿cierto? Ese sería un Dios bien peligroso, bien tremendo. Usted se imagina estar uno en compañía de una persona a la que tú sabes, se imagina, hermano, que uno se enamorara de una persona, ¿cierto?, que andara con un revólver en el cinto, ¿sí?, y de la cual nos tiene bien advertido que el día que fallemos en algo que a él no le satisface, va a usar su revólver en todo nuestro pecho, ¿cierto? ¿Cómo sería esa relación, no? Como, ¿cierto? Un poco como tensionante sería, ¿cierto? Demasiado. Un poquito. Exacto. Entonces, pero qué distinto, ¿cierto?, estar con una persona, ¿cierto?, que está dispuesto a perdonarte, ¿cierto? Eso es un amor puro. Dice la Biblia del amor de Dios que el amor no busca lo suyo. El amor de Dios no busca lo suyo propio, ¿cierto?, sino que al contrario, todo lo sufre. Ese es el amor de Dios, el que todo lo sufre, ¿cierto? Dice Pablo, entonces porque conocemos así la gracia de Dios, entonces nos vamos entonces a ponerle los cachos al Señor con cuanta cosa, ¿cierto? Bueno, yo no sé quién pueda reaccionar ante una caricia, ¿cierto? ¿Quién va a tener la sensación de responder con una patada? Eso no es natural. ¿Y sabe qué? El ser humano no es así porque fue creado por Dios, ¿sí? Por eso cuando Adán cayó, ¿sabe qué hace? Lo primero que hace el Señor, o cómo hace el Señor: vestirle, abrigarle, cobijarle, hacerle sentir que le ha perdonado. ¿Ve? Claro, hay consecuencias, obviamente, pero esas consecuencias no son culpa de Dios, esas consecuencias son culpa del que escogió mal, ¿cierto? Pero aunque le ofendimos a Él, ¿cierto?, Él viene a buscar restauración. Ese es nuestro Dios, ¿cierto? Cuando nosotros ofendemos a alguien, ¿cierto?, oye, no, pues al menos que venga y pida perdón, ¿cierto? ¿Cierto? Pero de pronto, si tú ves de pronto a alguien al que tú has ofendido, ¿cierto?, y se acerca a ti, ¿cierto?, y dice frases como esas, ¿cierto?, intercede por ti: oye, mira, perdóname si algo de mi parte propinó esto, ¿cierto? Eso no es una victoria hacia el enemigo, claro, ¿cierto? Eso sí conquista, ¿cierto? Esa es una persona distinta. Usted sabe que en la cruz el Señor, viendo todo lo que le decían, todo lo que se burlaban, ¿cierto?, y esa frase del Señor: perdónalos, ¿cierto? ¿Qué hubiese sido
nuestra oración en la cruz. Señor, anótales esto. ¿Cierto? Ese es el corazón del hombre. ¿Sí? Es el corazón del Señor. Exactamente. Señor, no les olvides. No les olvides, Señor, esto que hoy me están haciendo. Los he de ver. Se acordarán de mí. Esas son las frases del enemigo. ¿Cierto? Padre, perdónalos. Y dice así, porque no saben lo que hacen. ¿Sí ves? Porque realmente, hermanos, ¿por qué el Señor dice así? Dice, porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Uno podría decir, pero Señor, ¿cómo vas a decir que no saben lo que hacen? Si cuántas cosas les has dicho, cuántas cosas no les mostraste, cuántas señales no les hiciste. ¿Cierto? Y mira todo lo que te dicen, es que es muy obvio, muy evidente. ¿Cómo dicen no saben lo que hacen? Porque es cierto, hermanos. Si alguien supiera quién es el Señor que está en la cruz, no saldrían esas palabras contra Él, ¿cierto? No habrían eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está dando certeza las palabras del Señor? Que si le conocemos, hermanos, si le conocemos, esa es nuestra solución, conocerle a Él. ¿Sabes? Porque a veces incluso puede haber problemas entre nosotros mismos, como hermanos en Cristo ya. A veces hay fricciones, a veces hay problemas incluso, ¿cierto? La solución nuestra es conocer al Señor. Conocerle a Él es lo que arregla nuestros problemas. Si le conociéramos, ¿cierto? El amor abundaría, ¿cierto? Y aún a veces, aunque nos hieran, aunque nos duela, ¿cierto? Ya, hermanos, nuestra base, ¿sabe cuál es? Siempre perdonar. ¿Ve? Antes de que me pidan perdón, antes de que te pidan perdón, antes de que te resarzan, antes de que te recompensen, antes de que te arreglen, perdona. Perdona antes de. ¿Sí me explico? Que cuando te vengan a pedir perdón, si es que vienen, o cuando tú vayas a pedir perdón, si es que vas, ya hayas perdonado. ¿Cierto? Ese es el corazón, eso es lo que el Señor nos está expresando en la cruz. ¿Cierto? Bueno, entonces dice así. ¿Estábamos en qué? En el 30 de Lucas, ¿cierto? Sí. En Ezequiel. Lucas capítulo 34, 23-34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, ¿cuál sería la posición? Al menos un soldado creyó en el Señor después de esto. Usted sabe que es una persona que está maldiciendo al Señor, que lo está injuriando, que lo está ridiculizando, lo está todo. Ve que el Señor está en esa posición, su lengua está pegada a su paladar, ¿cierto? Y toma alientos para articular esto. Perdón, te perdono. ¿Qué pasaría en el corazón de todos estos, no? ¿Cuál sería el impacto, no? Espere, que va a decir algo, parece que va a hablar, parece que está tratando de articular alguna palabra, a ver qué es lo que va a decir. Perdónanos, ¿cierto? Qué extraño eso. Eso es tan antinatural, ¿cierto? Es tan antidemoníaco, ¿cierto? Esa es la cruz. Y dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Ay, Señor, qué cosa. Claro. El hombre se deja guiar por la apariencia externa, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Hijo, el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, hermanos. Para todo el mundo, mejor dicho. Esto es en todos los idiomas, en toda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Uy.
Qué revelaciones de este ladrón, ¿cierto? Cómo en un segundo entendió que esas palabras solo podrían provenir de Dios, ¿cierto? Pero hubiera dicho, ni aún temes a Jesús. Bueno, está viendo a Jesús, puede hacer que lo vea como un hombre, como muchos le vieron, solamente como un hombre, como un filósofo, pues eso, no temes a Dios, ¿no? Estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Ahí reconoció también ese hombre perfecto, el Hijo del Hombre. Arrepentimiento. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué revelación la de este hombre. Claro. Por eso el Señor le dice, por eso esta persona conoció al Señor. ¿Ve? Se dio cuenta. Hermanos, ¿y qué le convenció a esta persona? Del Señor. ¿Qué fue lo que tocó su corazón? ¿Cuántas horas compartió él con el Señor? Estuvo en la cruz. Esta persona conoció al Señor en la cruz. Y es que allá donde el Señor quiere ser conocido. ¿Cómo se le revela a este? Y no se le revela a los que le están diciendo, si bajas de la cruz, creeremos en ti. No, así no es que quiere ser el Señor conocido. Pero este que estaba al lado, reconoció. ¿Cómo una persona que está crucificado puede poner su fe en otro que está peor que él? Porque al menos los otros estaban sanitos. El Señor había sido lacerado. Por eso el Señor murió mucho antes que ellos dos. Es más, a los otros dos no alcanzaron a llegar al punto de muerte en la cruz. Tuvieron que matarlos con una lanza y quebrarle los pies. El Señor murió mucho antes porque al Señor le habían dado una paliza como para acabarlo, hermano. ¿Sí? Esa película de Mel Gibson, no sé si alguno la vieron, La Pasión de Cristo. Esa película, yo pienso que hablan algunos aspectos de ese momento. Solo que si hubiese sido más fiel la película, hubieran tenido que poner al Señor desnudo, porque el Señor iba desnudo según la palabra. ¿Ve? O sea que fíjese, a un hombre como tan liberal, ¿cierto? Como Mel Gibson, que muestra en sus películas las cosas como tan abiertamente, ¿cierto? Tuvo esa vergüenza de no mostrar al Señor desnudo, pero el Señor estaba desnudo. Esa fue la realidad. Pero bueno, esa película, yo por lo menos cuando fui a verla, toda la gente en el teatro, toda la gente, esa fue mi experiencia, no sé si fue solamente esa vez o si en otras, toda la gente estaba llorando. Y muchos ahí quebrantaban, y muchas personas recibieron el testimonio del Señor por causa de esa película. Yo no digo que la película sea perfecta, pero al menos muestra algo que fue verdad, porque lo dice la Biblia. Dice que cuando lo veían, escondían de él el rostro, y lo escondían por la condición en la que él fue puesto en la cruz, la crudeza. ¿Sí? Bueno, entonces ese ladrón creyó al Señor Jesús estando en la cruz, hermanos, ¿cierto? Es que es tan fácil creer en el Señor en medio de la multiplicación de los panes, ¿cierto? Hoy día, ¿sabe qué dicen por televisión para creer al Señor Jesús? ¿Sabe cómo promocionan la fe para creer en el Señor Jesús? El Señor te va a dar un carro más nuevo, el Señor te va a dar una beca más grande, el Señor te va a solucionar tus deudas, el Señor te va a sanar las enfermedades, el Señor va a hacer que seas rico, el Señor va a hacer que seas próspero, ¿cierto? Así es fácil creer en el Señor. Lo que pasa es que no sabemos si realmente hay una fe, ¿cierto? Y no es que no estamos a favor ni del Evangelio de la prosperidad, tampoco del de la miseria, ¿cierto? Estamos diciendo que hay que conocer realmente quién es el Señor, y para conocer quién es el Señor hay que mirarlo en la cruz. Si nosotros hubiésemos estado en la época del Señor Jesús, ¿cierto? Cuando el Señor estuvo en la tierra, ¿cierto? Le hubiéramos conocido suficiente para haber estado ahí en ese momento en la cruz, ¿cierto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta, ¿cierto? Si estamos en ese momento, ¿cierto? O si apenas cuando se acabaron los panes, ya no hubo más milagros, ¿cierto? Bueno, ya hasta ahí fue interesante. Esa es la diferencia. Por eso el Señor dijo, ¿me sigues? ¿Quieres realmente seguirme? ¿A donde yo voy?
Esa es la pregunta, ¿cierto? Y esa es la pregunta que responde la cruz. Entonces dice así, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos... bueno, ya hemos leído eso. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra palabra. Hoy. Él le pidió que se acordara de él. Ajá. Después le dijo hoy. Dijo hoy, ya, hoy. Porque ese momento nosotros recibimos al Señor ahí hoy. Estamos ya con Él. Estamos en el paraíso con Él. Esta frase, hermanos, es para nosotros. Esta es una frase para nosotros desde la cruz. ¿Sí? El Señor está con nosotros. Es una frase de victoria para nosotros. Fíjense que hemos leído palabras que van a Dios. Dios mío, ¿cierto? El clamor de un hombre a Dios. Hemos leído que el Señor también dijo Padre, ¿cierto? O sea, también Padre. Esta es para nosotros, ¿cierto? Hoy te digo a ti, a cada uno. Nosotros somos esos ladrones que estamos al lado del Señor. Afortunadamente ya estamos del lado del ladrón que creyó, ¿cierto? Y esta es la palabra de la cruz para nosotros. Vamos a estar con Él en el paraíso hoy. Esa es nuestra salvación. Amén. Por la fe en Él. Esa es la otra palabra que el Señor Jesús dijo. Van creo que 3 palabras del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra frase del Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, cuando nosotros estamos en la cruz, queremos conocer el carácter del Señor. Nuestros ojos son puestos en el Espíritu, en nuestro interior, ¿cierto? Cuando uno está en lo natural, en lo externo, ¿cierto? ¿Uno qué encomienda? Uno encomienda lo que es para uno importante, ¿cierto? A veces lo que encomendamos es cualquier cosa simple, ¿cierto? A veces encomendamos, pero cosas de nuestra alma, ¿cierto? Pero encomendarnos en espíritu es más profundo. Encomendar nuestro espíritu, ver en dónde está nuestro interior, en qué estamos nosotros internamente, nuestra posición, ¿cierto? Esa es una oración que debemos hacer como el Señor Jesús la hizo. Señor, no importa la parte material, ¿cierto? Cuando uno va de viaje, es como cuando uno va de viaje, ¿cierto? Repito. Bueno, te encomiendo lo más valioso, lo que más quiero. Tú sabes, ten mucho cuidado con el apartamento. No lo vayas a hacer. Sí. El aseo, yo veré, muy cuidado, quiero que esté todo bien en orden, las maticas bien arregladas, porque en tus manos encomiendo mi apartamento, ¿cierto? O podemos tener algo más adentro, ¿cierto? Bueno, te recomiendo, ¿sí? No sé, la mascota o lo que sea. Pero el espíritu, ¿cuántas veces encomendamos nuestro espíritu? ¿Cierto? El espíritu es lo de Señor. Señor, habla a mi espíritu, ¿cierto? Sale Pablo, un apóstol, le dice a un joven que es Timoteo, le dice esta oración le dice así, le dice, el Señor Jesucristo, le dice primero, segundo Timoteo, no me acuerdo, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, le dice Pablo a Timoteo, ¿sí es? O sea, una comunión interna, una comunión íntima, en adentro, ¿cierto? Entonces, en la medida que nuestra intención y nuestra importancia va pasando hacia más adentro, lo demás afuera va quedando sin valor, ¿cierto? Y cuando a ti te quitan algo sin valor o no está, ya no hay problema, ¿cierto? Ya no hay problema, ¿cierto? Imagínense el Señor Jesús en la cruz, diciendo en lugar, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, estar diciendo, no sé, Juan, por favor, trata de recuperar el vestido y guárdalo y trata de ponerlo, acuérdate que es de muy buena marca, ¿cierto? Eso, exactamente, no es eso. Eso no es lo que hay en el corazón de una persona que ha conocido el carácter del Señor, ¿cierto? Por eso aún, hermanos, cuando nosotros conocemos quién es el Señor, aún nuestras oraciones empiezan a cambiar. ¿Ve? Como el Señor Jesús nos enseñó que oráramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como es en la tierra. Mire todo lo que ha dicho.
Recién el pan de cada día está bien adelante en la oración, ¿cierto? Bien adelante. Uno antes oraba así. Primero por el pan, ¿cierto? Después por el examen, después por el trabajo, después por el jefe, porque le vaya uno bien con el jefe, ¿cierto? Y ya apenas ahí, ya, amén, ¿cierto? Porque ya no hay tiempo para pedir para nada más. Lo va a pedir por lo importante, ¿cierto? El parcial, el carro y la cuota, ya. Eso es lo importante. Y santificado sea tu nombre, y venga a nosotros su reino, y hágase tu voluntad, ¿cierto? Esas son cosas que están en espíritu. ¿Amén? Entonces hay que invertir el orden. Acá dice, solamente como para leer esta Sí. frasecita en Santiago, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice ese versículo que se lee normalmente, siempre dice, porque qué cosa el Padre, qué cosa que le pidamos al Padre, Él nos la negará, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezan todas las peticiones, ¿cierto? Las peticiones suman varios millones a veces, ¿cierto? Pero el versículo que sigue abajo dice así, dice: así también vuestro Padre Celestial dará su Espíritu a todo aquel que le pida. ¿Pero qué es lo que le debe pedir? El Espíritu, ¿cierto? Entonces a veces se sacan versículos de contexto, Sí. pero eso muestra lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Amén. Claro que los otros versículos también están, obviamente. Hasta que pedís o buscarle y haréis, pero es el Espíritu. Exactamente, ¿cierto? Eso es, así es. Entonces dice así, dice, ¿con cuál estábamos? 46. 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiro. Bueno, aquí está el versículo 47. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, ¿no? Creyó, diciendo: verdaderamente este era justo. ¿Eh? Porque seguramente, probablemente le hubiera podido gritar quién sabe cuántas cosas, y el Señor le dijo: pues perdona. Y eso fue lo que hizo que muchos conocieran al Señor. Bueno, y el último pasaje terminar, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús. Es el detalle final. Está la comunión. ¿Cuántos vamos a tener comunión con el Señor también como estos? Su madre, María, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, 4 mujeres. Y también estaba Juan, sino que Juan no se pone ahí. Por el carácter de Juan ya ha sido formado. Cuando él escribe esto, él ya es un viejito. Él ha aprendido ya mucho del Señor. Y entonces él se ubica en todo el Evangelio, él nunca menciona su propio nombre. Solo al final ya, por causa de que había que dejar registro para que después no dijeran que era algo espurio, él dice así: y el versículo que amaba es el que escribió estas cosas. ¿Sí? Sí. El discípulo. ¿Cierto? El discípulo que amaba es el que escribió. Mientras tanto, él se presenta siempre como el discípulo amado, como el que amaba a Jesús, al que Jesús amaba, ¿cierto? No se da tanta importancia. El Señor es así. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿sí ves? Aquí lo dice. ¿Sí ves cómo Juan no se menciona? Pero cuando vio a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, otras palabras del Señor en la cruz:
Acordémonos que estas son palabras con esfuerzo, ¿cierto? Estas no son palabras de boberías, son palabras exactamente de mucho precio, de mucho valor. Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, el apóstol Juan vivió con María como su madre, la llevó a Éfeso donde él vivía para estar con ella, por este encargo del Señor. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra del Señor Jesús en la cruz? Hermanos, ¿sabe para qué es la cruz? ¿Sabe cuál es otra cosa que sucede en la cruz del Calvario? Que todos nosotros hemos sido ligados en un vínculo espiritual familiar, que es más trascendente, más potente, ¿cierto? Y de más alto carácter que el que tenemos incluso en nuestra misma carne con nuestros familiares. ¿Ven? Desde ahí, el Señor, ¿qué hizo con esas palabras? Creó un vínculo de madre a hijo, que no dependía de algo natural, sino los enlazó en espíritu, los enlazó por su palabra y los enlazó en la cruz. ¿Sabe qué dice el apóstol Juan? En las primeras cartas, no vamos a alcanzar a leerlo, pero dice así: no hay mayor amor que este. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál es más amor que este? Porque yo puedo amar mucho al Señor, pero ¿sabe cómo se comprueba mi amor para el Señor? Dice así: que uno ponga su vida por sus hermanos. ¿Ven? Si alguien no es capaz de poner su vida por sus hermanos, no va a ser capaz de ponerla por el Señor. Y dice el apóstol Juan también así en las primeras de Juan, dice: el que diga que ha visto a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque solamente hay un Espíritu Santo en el cual tienen comunión el Padre y el Hijo. Y ese Espíritu es el que se nos fue dado a cada uno de nosotros cuando creímos, ¿cierto? Y ahí pudimos empezar a tener comunión con Dios, ¿cierto? Pero como ese Espíritu también está en ti, y es el mismo Espíritu, quedamos también en la misma comunión. ¿Me explico? ¿Sí me hago entender? Como al momento que tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con toda su iglesia, con todos los mismos que la han tenido. Es mentiroso, dice la Biblia. O sea, hay una imposibilidad, no sé si llamar, ¿cómo decirla? Científica, ¿sí? Una imposibilidad técnica de una ley divina, y es nadie que haya recibido a Dios, ¿cierto? Nadie, ninguno puede decir que ha recibido a Dios, pero que no ha recibido a su hermano en su corazón. Es imposible, porque es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Es imposible, imposible. Entonces eso es lo que dice el Señor, eso es lo que nos está mostrando. Esa es la iglesia está incluida aquí es donde nace la iglesia, en este vínculo que el Señor Jesús crea. Esa es la iglesia. Hermanos, lo que nos une a nosotros, ¿sabes qué es? Son estas palabras del Señor en la cruz. A nosotros no nos une ninguna otra cosa, ni nuestros hobbies, ¿cierto? Ni nuestra cultura, ni nuestro nivel social, ni económico. No nos une eso. Amén. Y tenemos que abrir nuestros ojos a eso. Lo que a nosotros nos une, si estamos unos, si somos unos, si nos amamos, es porque Cristo murió en la cruz por ti y Cristo murió en la cruz por mí. Y Él nos ligó eternamente también como sus hijos, como su casa, sus hermanos. Por eso nunca podemos deshacernos de nuestros hermanos. ¿Ve? Nunca. Eso nunca podrá ser posible. Entonces dice: he ahí tu discípulo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, sabiendo Jesús, o sea que todo consumado, está 6 horas para decir estas 7 frases. El 7 nos habla de completación, de cumplimiento. Dijo para que se cumpliese la escritura, otra vez que eso estaba profetizado. Tengo sed. La sed, ¿sabe qué es, hermano? La sed tiene 2 cosas interesantes. Uno de los placeres más altos de la satisfacción, de la emoción, de las actividades físicas que más generan placer en el ser humano, es saciar la sed. ¿Sí? Saciar la sed produce, no quiero fallar, pero hay que ver en internet, no sé cuántas veces, creo que son 7 o más veces, más de, ¿cómo se llama?, de adrenalina, que es lo que produce la satisfacción de muchas cosas que imaginamos que son satisfactorias para el ser humano en su ser, ¿cierto? Incluso en las mismas relaciones es más satisfactorio es saciar la sed. Así que ese tengo sed, ¿cierto?, implica el negar
lo que nuestra carne, lo que nuestro organismo incluso muchas veces nos pide, nos exige, lo que es natural en nosotros, eso queda en la cruz. Amén. Bueno, entonces dice, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa es otra palabra del Señor. Todo está completo. Esa es la cruz. Hermanos, nosotros no fuimos llamados a vivir al Señor, a llevar una vida cristiana mediocre. No fuimos llamados para quedarnos a medias con el Señor. El Señor nos quiere llamar a lo más precioso, a lo más alto de Él. Él no quiere dejarnos con migajas. ¿Ve? Consumado es querer tener en su corazón una disposición completa de conocer al Señor siempre, eternamente, cada día más y más. Nunca nos saciemos, hermanos. Nunca pensemos que es suficiente. Nunca pensemos que ya lo sabemos todo del Señor. Nunca pensemos que es exagerado. Nunca pensemos que es mucho. ¿Ve? Conocer al Señor implica verlo hasta allá, hasta la cruz. ¿Ve? Consumado es esperar 6 horas en la cruz, 6 horas a los pies de la cruz del Calvario, Señor. ¿Cierto? Eso es paciencia, eso habla de la paciencia de nosotros para que el Señor sea expresado y formado en nuestros corazones. Amén. Que podamos nosotros también con el Señor llegar hasta ese punto, hermanos. Hasta que el Señor pronuncie esas palabras. Consumado es, está hecha la obra, ¿no? Que no nos cansemos y a las 2 horas nos vayamos, ¿cierto? Nos vayamos, sino esperar al Señor hasta su frase final, hasta lo último que tenga, ¿cierto? Ojalá nosotros también hubiésemos podido estar ahí y haberle podido esperar al Señor esas 6 horas que estuvo Él crucificado allá, ¿no? Que no haya algo que nos quite, que haya algo que nos afane a nosotros y nos quitemos de ese lugar, ¿cierto? Que no haya algo más importante que eso. Lo más importante es llegar hasta el final, percibirle al Señor toda su palabra completa. Nunca habrá una cosa más urgente que aprender que esta. Amén. Amén. Entonces el Señor nos ayude. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu y ahí murió el Señor. Esas son las 7 frases del Señor Jesús en la cruz. Amén. Amén. Amén.